¿Hay sabor o no hay sabor? ¡Claro que hay sabor! Te pido por favor, por eso te exijo corazón, mira que todo acabó, viví todo Carnelón y Cael Rivera y Héctor Lavoe. Así que no te hagas la loca, mi amor. Mis discos te vuelven el cassette. Mis discos te vuelven el cassette. Díselo. Me voy ahí con el diablo. Mis discos te vuelven el cassette. Quédate con los tipos a trabajar. Eso no lo escucharé. Y regresa el tocadito, que me lo vas a echar a perder. Devuélvame el pico de Barreto y el de Celia Cruz, devuélvemelo también. Dale, diga, ver el hijo bonata, me lo llevo para el 23. Devuélvemelo. Eso. Mira, y me llevo a las tropas también. Me voy a caballito. Y así empezó la cosa. Un salsoso saludo, audiencia. El contenido de hoy será recuerdos para muchos, en su mayoría, gratas nostalgias, como quien dice, y va dedicado especialmente a las nuevas generaciones, porque son los que deben encargarse de, en principio, el rescate de un resurgimiento que está surgiendo con todo esto que vamos a presentar, y por otro lado para que conozcan parte de la historia, dónde se inició esto, cómo se inició, todos los componentes que confluyen entre discos, los equipos, las diferentes formalidades y hasta el día de hoy que llegamos. Valga la acotación de lo siguiente, desde ese inicio, que se inició toda esta sonoridad, como quien dice, con los discos y artistas, caben una serie de elementos que debemos citar inicialmente, aunque ya lo extenderemos en el contenido. Una de esas cosas es, hemos llegado al Walkman, al iPod, el Spotify, el MP3, el disco duro, disco CD-ROM, etcétera, inclusive hemos llegado hasta las nubes. ¿Es realmente eso un adelanto tecnológico? No superamos, no olvidamos donde se cuidaba el glamour, las cosas bien hechas, la elegancia, la distinción, decoración y el arte, que ya vamos a ver que no solo era por la parte musical, sino adicionalmente es un integrante en las casas, en los apartamentos, en el sitio que sea, pero que todo eso se perdió. Hacia allá donde tienen que ir las nuevas generaciones en ese rescate, y repito, hay un resurgimiento. Qué importante es esto. Bueno, tendremos que ir al año de 1877, cuando el amigo Thomas Alva Edison creó el fonógrafo, el primer equipo de sonido realmente, y más adelante vendría el amigo Emily Bernard con el gramófono.
en paralelo a esa época salió la emblemática sello disquero Columbia Records. Y poco más adelante los más famosos de la historia, que es la RCA y la Victor, más adelante se asocian y conformarían uno de los sellos de las marcas, porque es marca mundial y de la historia universal de la música y como emblema publicitario en el mundo que ha rebasado los años y si se quiere los siglos, porque pasamos el siglo, como lo es la famosa Victrola, y que tiene una historia bastante interesante con un pequeño perrito terrier llamado Nipper, quien se dio la tarea que se colocaba al frente para escuchar la voz de su amo, que hacía en momentos dados su grabación, y de acuerdo a la historia lo heredó su hermano y Francis Berrao, y quien, inspirado en eso, elaboró un cuadro que lo llevó a donde, precisamente a donde Edison, y el mismo la empresa como tal no les interesó, y después lo llevaron a la empresa Emily Berninger, y allí crece, digamos, este potencial publicitario hasta el día de hoy, el más emblemático, representativo, es un arte como todo lo que vamos a ver. Partamos de este principio, este es un álbum, como fueron los álbumes fotográficos inicialmente años anteriores, pues fíjense, esto es en un cartón especial, miren, un álbum, diferentes discos de diferentes formas, ¿no? Y aquí vamos a hacer, quiero enseñarle algo, mire cómo está tomado el disco. Los discos, igual que los CDs, no se tocan en su surco. Esta es la manera correcta de hacerlo. Para que vean que todo lo que se ve no es como se cree. Miren, aquí tienen, esta es una compañía emblemática, la Victor. Ya así se inicia todo esto. Cuando vemos por la parte de atrás no hay ningún tipo de surco o de grabación. Es decir, inicialmente se hacía solo una cara, la cara A. Este mismo formato que es 78, a veces físicamente se veía así, pero era un 33, como los grandes LP que quedaron en la historia a lo largo, así como los 45, aunque ellos propiamente son 78, ¿verdad? Entonces ese fue el primer formato que se dio. Después vendría el segundo formato, como este. Como pueden ver claro, este sí ya aquí tenía los surcos completamente normal. Pero vean la belleza de lo que es. Por eso le dije lo que era decorativo, todo esto, y sobre todo aquí en esta parte, mire, que tenía para hacerle una leyenda de todo el historial del disco. Pasado esto, vinieron los formatos en 45, que siguen siendo un arte, como le dije, mire, en sus diferentes formas. Vean este tipo de plástico, cómo era. Esto es decorativo, mire, este tipo de formato en cartón, todo esto, pues esto es realmente un arte, y llegamos igualmente a este formato, esta versión, un estuche, mire. Esto es histórico y único, mire, este estuche bien presentado, por eso le repito, cuando había la ética, el glamour, la presentación. Aquí tenemos la emblemática, histórica, sello disquero, la Columbia Records. Aquí están, miren, los formatos como venían los discos. Aquí tenemos otro modelo, como pueden ver, mire cómo venía. Muy bien detallado, todo bien cuidadoso, como quien dice, con elegancia. Y algo decorativo, histórico. Estos discos en 78, que tenemos el formato nada más y nada menos que del emblemático Noro Morales. Una belleza esta presentación de esto. Miren, aquí tenemos estos instrumentos musicales, ¿verdad? Y aquí tenemos igualmente este formato de este gran músico también, que tiene un récord histórico, y más adelante lo vamos a señalar. Y están así, fíjense, todo esto que estamos hablando, que aquí tenemos este disco, El Libertador de América, que liberó a Venezuela y 5 países más. Es decir, 6 en total. Simón Bolívar, el gran libertador. Miren, esto fue llevado a este formato, como pueden ver. Miren cómo se hacían las cosas cuando se hacían con cuidado, con glamour, como le digo, cuando eran los detalles, a futuro, las cosas bien hechas. Toda una serie de leyendas, y el personaje aquí que tiene que ver con esto. Y es importante que rescatemos principalmente esto. Desde el principio decía, el disco es cultura. Señores, el disco es cultura. Ese es un lema que se extendió en la historia y en los años. Mire, fíjese, esto es académico, esto es sumamente cultural. Hoy en día, ¿quién piensa, cuando hablamos de nube, cuando hablamos de toda esta serie de equipos, entre comillas, supuestamente modernos, con la famosa digitalización, que lo que hicimos, ustedes tendrán la respuesta, fue un retroceso o fue un adelanto en realidad? ¿Qué le parece esa manera de estudiar? Increíble y de diferentes maneras. Aquí tenemos el disco famoso que acompañó al bautizo de la salsa al venezolano Filias Danilo Escalona,
y también podrán verlo aquí como reza en su lema, el disco es cultura. Entonces, para que vea que esto es algo realmente extendido en el tiempo y mundial. Mire, pasamos a los diferentes formatos también, cómo se iniciaron los discos. Aquí tenemos el famoso 33, disco 78, 45 en sus dos formas. Inclusive ese que estamos viendo naranja ahí es un CD que trató de imitar, de emular el disco. Y estos formatos que son distintos, quizás muchos de ustedes no lo conocen. Aquí tienen oportunidad para la nueva generación que lo conozca. Esto se llama tricetato de celulosa. Tricesato de celulosa. Es un disco en 45 y este formato fue grabado por los Beatles. Continuando en el año 1962 se crea el cassette. Aquí lo tenemos. Esto es súper histórico, interesante y bueno, para muchos va a ser algo de gran recuerdo. Aquí tenemos la cinta que a veces se nos enredaban, ¿no? Pero no necesariamente se tiene que perder toda la cinta. Mira, aquí pueden verlo palparlo de cerca, miren. Este es el blanco que lanzaba y este es propiamente la cinta. Sencillamente cuando se dañaba, lo que hacían no era picarse aquí el pedazo que fuera, aquí le pegábamos el tape nuevamente y lo rescataban, porque aquí tenemos una manera más simple. Miren, aquí está visible. Entonces este ganchito tendría a abrir, era como especie de una C. Uno lo abría, enganchábamos donde repito el empate con la cinta y lo volvíamos a colocar. Eran rescatables porque todo esto tenían 5 tornillos. Eran 5 tornillos y podíamos sacarlo y recuperarlo. Y quiero hacer mención especialmente con esto de dos grandes marcas, como quien dice. Aquí tenemos, fíjense, el TDK en dos diferentes formas. Es una de las marcas más emblemáticas de todos los tiempos, el TDK. Y aquí tenemos la BAF, también con el TDK, o sea, ambas marcas, TDK y BAF. Yo les quiero decir con esto, fíjense, había una historia, como quien dice, de que lo sugerido era que se escuchara o se tomaran en cuenta los cassettes de 1 hora, porque había de 1 hora y media y de 2 horas, que eso dañaba, que si forzaba los cabezales, que es donde pasaba y daba la sonoridad a los equipos, ya lo vamos a ver. Pero eso es totalmente falso. Mire, como pueden ver, todos estos son de 90, es decir, de 1 hora y media, y yo los usé por años, desde que toda la vida los existé, nunca dieron problemas con los equipos. Adicionalmente hay que decir que existían los cassettes normales, los cassettes de ferro, los cassettes de cromo, los cassettes de super cromo, los cassettes de Abelín, diferentes cassettes. Mientras más establecía la diferencia en la constitución de su material, por decir super cromo era muchísimo más caro, pero la sonoridad era muchísimo mejor. Y bueno, muchos grabamos todo esto en la radio y a veces teníamos el temor que el locutor fuera a hablar y nos interrumpía tanto al principio como al final. Mire, y aquí tenemos algo importante también. Ustedes dirán que hace ese lápiz ahí, cuando a veces la cinta no se dañaba, sino se nos enredaba con un lápiz. Mire cómo suena. Sencillamente lo que hacían era rodarla. Esto juega parte de todo esto. Qué grato recuerdo todo esto, ¿no? Y como complemento, yo me tomé la iniciativa de formalizar para sellar mis discos, mi cassette y todo, mi propio sello llamado Sonido, Salsa y Control, Sabor Alexis. Esto todo lo hice yo desde mi juventud y mi inicio. Aquí tenemos las diferentes marcas, diferentes formas, como ya la vieron. Y cuando hablamos inclusive de la sonoridad de todo esto que ha avanzado, tenemos aquí el pendrive que ha avanzado en MP3. Sencillamente es el comprimido de la música. Quien no percibe bien considera que es el mismo sonido, y eso es totalmente falso. Pero bueno, esto es supuestamente los avances. Ustedes van a tener la respuesta finalmente. Esto que estamos presentando aquí se llama Betamax. Aquí se sacaban esta cinta, ¿verdad? De aquí, y la introducíamos por aquí. Eso estaba conectado al televisor, y ahí veíamos nuestras grandes películas. Las grandes películas, esta la metíamos allí y la veíamos. Aquí pasamos a esta parte interesante también de la historia. Ustedes dirán que hace ese carrito coqueto aquí. Bueno, mire, ese carrito aquí uno lo alza y, como podrán ver, esto se llama un rebobinador de cinta. Entonces había la tendencia igual que dañaban los cabezales de los Betamax y esto. Entonces apareció este aparato y uno las devolvía cuando quería regresarla para verla nuevamente, o la dejaba lista para la próxima oportunidad que la colocara. Vamos a aprovechar aquí de una vez para ver los diferentes equipos de sonido, ¿verdad?
y cómo han avanzado. Aquí tenemos 3 generaciones. Esta corneta, con estas dos que están aquí, más estas dos y este bajo, con este aparato se llama home theater. Esto es lo que sí podríamos considerar realmente como dentro de todo lo que ha salido en los últimos años, lo que podríamos considerar realmente con mejor calidad. A diferencia de lo demás. ¿Por qué? Porque con esto tiene un sonido surround que las diferentes cornetas nos pueden indicar para nosotros moverlo. Y similar, como quien dice, el sonido de un cine. Ahí estamos perfectamente. Aquí sale el famoso DVD o los Blu-ray que salieron después, más pequeños, más modernos, más simples, no transmiten nada, ¿verdad? Y aquí tenemos los equipos realmente que formaron parte de toda la historia de una generación y que son insustituibles. Vamos a darle una prueba de ello nada más. Aquí tenemos el famoso plato. Aunque este es moderno, este tiene puerto USB para computadora, igualmente es para el equipo regular normal de sonido. Esto se llama un amplificador, señores. Fíjense, aquí tenemos, como pueden ver, aquí tenemos nada más y nada menos que 4 filtros. Aquí tenemos la perilla del bajo y del agudo, o de los graves, como también se le dice. Y aquí tenemos 2 subfiltros igualmente para subir, bajar, adicionalmente a todo esto y a ellos mismos. O sea, y este equipo soporta un preamplificador, 2 platos, 2 grabadores, 2 decks, y soporta como 8 equipos atrás y tiene la potencia para mover. Esto es más o menos lo que se estilaba, que antes llamaban miniteca. Esto es un mezclador, ¿verdad? Aquí tiene las funciones de mezcla y adicionalmente tiene un control aquí que al moverlo, este dispara el volumen y la calidad del sonido. Y en paralelo viene con esto que está aquí que se llama ecualizador. Esto salió de manera independientemente y aquí lo tenemos. Esto que está aquí solo es un ecualizador. Y aquí tenemos esta belleza que era el doble cassette. Es decir, tenemos un cassette original o variado, se lo queríamos regalar a alguien o queríamos tener una copia. Lo colocábamos aquí y aquí lo copiábamos tal cual de inmediato sin nosotros hacer más nada. Y aquí llegamos a la quemadora, el supuesto modernismo que sí nos atrapó, nos emocionó mucho, pero es la famosa donde llegamos ya a la era digital, a la época de los CD, de estar pasando CD a CD, y esta bandeja también permitía pasar los discos, estos de acetato, esta serie de discos, se podían pasar a través de estos equipos, se grababan y se pasaban al formato CD. Yo eso realmente lo hice. Pero eso mismo trajo mucha piratería y trajo la destrucción de los grandes sellos, la música, la piratería, una serie de cosas, y la época digital. Por eso acabó con todo esto, con los músicos, con la calidad de todo esto. Mire, aquí vamos a pasar a algo súper histórico. Este equipo que pueden ver aquí, este es un grabador, ¿verdad? O deck, como se le llamaba. Fíjense que era tan avanzado los equipos antes que bien vale esta consideración. Mire, tiene 4 botones aquí. Esto se podría considerar como un mini ecualizador o a la vez un preamplificador, independientemente de la señal que recibía de allá, la calidad propia del equipo. Indudablemente que la época digital jamás va a superar la calidad de estos, porque estos equipos modernos sencillamente lo que traen es que si jazz, rock, salsa, un botón muy sencillo que no tiene ningún tipo de calidad. Aquí podemos ver los diferentes formatos de los LPs inicialmente, los discos, los colores, los tamaños. Ahí tienen para que lo disfruten. Y vamos a pasar aquí a una sorpresa para todos ustedes. Se me olvidó contarle algo aquí. Nos estuvimos hablando inicialmente que hoy vamos a tener algo único para todas las generaciones, pero especialmente para las nuevas, como le dije. Aquí pueden ver, yo conservo un cassette original sellado, ¿no? Y aquí tenemos un disco también, pero no lo vamos a usar al momento. Vamos a hacer parte un poco de la historia. Mire, mi primer disco que compré de la orquesta Halo. Mire cómo está conservado, para que vean, los discos nunca se tocan igual que los CDs, se toman de esta manera aquí. ¿Ves? Y aquí van, mira, así que van. Y vamos a escuchar y se colocan de esta manera, igualmente se quitan de esta manera, pues. Lo vamos a ver ya. Esto se llama vitrola. Este es el equipo de sonido más famoso, más universal del sonido y de la música propiamente dicho. Aunque ustedes lo ven de esta manera que pareciera antigua, pero es más moderno que la misma palabra. Esto tiene 4 formalidades y aquí lo vamos a ver. Miren,
Lo que pasa es que en una subida y bajada de luz me quemó la tarjeta de sonido. Miren, como pueden ver, miren. ¿Ves? Pero no va a sonar porque lamentablemente se dañó esa tarjeta. Aquí tenemos el CD, pero como está quemado no dispara la salida. Aquí podemos tener una prueba también de esto. Miren. Miren, esto es la radio. Aquí pueden ver. Será un programa muy controversial. También. Es decir, tiene cuatro maneras y cuatro formatos, cuatro maneras de modalidades. Tiene el cassette, tiene el CD, tiene el plato y tiene el radio. Quiero, entre la formulada de los LP, los discos, lo que hablamos, tenemos este formato aquí, de este disco que se ganó el Sonero del Mundo, ¿verdad? Y para que vean la sonoridad, pues esto es lo que se llama realmente el sonido original, como quien dice. Y tiene sus diferentes formalidades también para pasarlo en diferentes formatos, 78, 45. Y aquí tenemos una sorpresita también. Aquí tenemos otra sorpresita. Tenemos otra sorpresita aquí para ustedes, para que vean, especialmente las nuevas generaciones. Este aparato se saca, viene con los equipos. Esto es para este tipo de disco, porque hay el otro que es formato pequeño, como el que colocamos del disco del 33 que colocamos ahorita. Este formato se llama 45. Creo que suena raro porque no está en su revolución. Este es el gran Ray Barreto, el hombre de la mano dura, con un homenaje a Caracas en su aniversario que estaba cumpliendo. Mire, aquí tengo una sorpresa para ustedes. Un disco de las estrellas de Fania. Como pueden ver, aquí está sellado completamente. Como pueden ver, vamos a estrenarlo porque aquí entre otros está Rubén y es un personaje que sé que le va a gustar a toda la audiencia. Un gran personaje que tiene mucha importancia para la salsa propiamente, para todos los melómanos, y esto va a ser histórico. Mire, así se abrían los discos. Así abría yo los discos antes. Así. Así se abrían los discos. Está duro porque ven que no quiere ceder. Bueno, conocían las cosas que estaban mejores antes. Miren, esto es único, miren. No es el estilo de abrirlo, pero bueno, sí lo tenemos. Aquí está este disco selladito de Fania. Miren quién está aquí. Ya van a ver la sorpresa de quién es el que canta aquí. Seguro que le va a gustar. Y bueno, esto es histórico. La verdad que las cosas pasan en su tiempo, en su debido y en su lugar. Nunca me imaginé estar haciendo un contenido y que me tocara estrenar este disco. Héctor Lavoe, el mejor cantante de la historia de la salsa, el más emblemático. Aquí lo tenemos. Aquí sí hay sabor. Miren, Lavoe, la vitrola, las generaciones, toda esta combinación. Esto es un hecho histórico. Bueno, está interesante, pero tenemos que hacer un cambio para continuar con el contenido, ¿verdad? Para continuar con este contenido. Bueno, aquí tenemos como complemento. Bueno, complementando, ¿por qué arrancamos el video de esa manera? Lo hicimos emulando los años 60 y al mejor estilo de la orquesta Halo, es decir, el juego de luces de los años 60. Es importante que acotemos una serie de datos finalmente. Enrico Caruso fue el primer artista que grabó un disco en este formato anteriormente y pionero, digamos, de la parte de la música, en el año de 1902. Y 80 años después, en 1982,
lo haría formalmente con el primer disco compa, el grupo ABBA. En otro sentido, es importante que veamos lo siguiente. Miren, no se trata de ser coleccionista, sino de hacer las cosas bien hechas y tener, digamos, cuidado por perdurar las cosas. El primer disco que yo compré de la orquesta Harlow, Larry Harlow, aquí lo tenemos, miren, el 9 de febrero del año 75. LT quiere decir lunes en la tarde. Aquí está mi firma en molde y aquí está mi firma regular, como quien dice. Y voy a ver lo regular del disco y lo conservado. Así mismo tenemos el de Ray Barreto, que aquí lo podemos ver, inclusive no solo el cuidado del mismo, sino hasta el precio. Esto es parte de la historia. Y aquí queda de manifiesto lo importante de todo esto. El arte de este disco, de El Sonero del Mundo, esto es un arte realmente insuperable. Hoy en día, esto ni soñar que existirá, pues. Todo esto forma parte de la historia. Y quiero contar lo siguiente, mire. En el año de 1998, yo tenía un artículo, lamentablemente lo perdí, se lo quería mostrar. El músico de la banda más famosa de la historia, los Beatles, Paul McCartney, hizo una serie de declaraciones donde fue bien enfático en decir que cuando pasaron la versión del disco analógico de vinil a formato disc compa, fue distorsionado, sobre todo lo del bajo, así como parte de todos los instrumentos. Eso lo declaró Paul McCartney, integrante de una de las bandas o la banda más famosa de la historia, los Beatles. Este formato se llama doble álbum o tipo álbum, como se me olvidó señalar en el caso de Simón Bolívar, como les indiqué. Por otro lado, mire, sobre el año 2007 aproximadamente hay una cifra de 200.000 millones de discos compa vendidos hasta esa fecha. De ahí para acá se vinieron las ventas abajo. Qué importante, ha venido un resurgimiento y sobre todo a principios de este año del disco de acetato, vinil o de pasta. Ha ido retomando y hay nuevas formalidades que están empujando, digamos, esa formalidad nuevamente, esa nueva oxigenación hacia ese formato, así como una serie de artistas han ido grabando en ese formato en paralelo al láser. Y quiero hacerle una observación con respecto a eso, de lo que dijo, lo que ya señalamos. Fíjense lo siguiente, hay un error de las viejas generaciones y inclusive de las nuevas y viejas, incluidos los dos. Este disco, casualmente como se llama Champán, del gran Eddie Palmieri, este es un disco compa. Cualquiera dice que este es un disco original. No, esto no es un disco original. Esto es una muy buena copia, que es otra cosa. Original es este disco. Este es el disco original. Pareciera el mismo, pero es muy diferente. ¿Por qué le digo eso? Porque todos esos formatos sencillamente de este disco fueron pasados a ese formato y siempre presentaron problemas aún siendo remasterizados. Disco realmente original es este, por decir algo, de Porfirio Baloa. Este disco sí, porque este está hecho bajo la nueva tecnología láser y propiamente sí es realmente de base disco compa. Pero todo el grueso de lo que está grabado, que ha sido pasado, no es ningún original. Eso ha sido mal enfocado a través de la historia, como que dice en ese sentido. Es tan así que la cantidad de discos en sus diferentes formas, del disco de acetato, LP, de vinil o de pasta, jamás será superado por diferentes razones. Una de ellas es, en principio, que las compañías hoy en día sacan un resumen en tal caso de éxito. No van a sacar, si un artista tiene 15 o 20 discos, no lo van a sacar originalmente así. Y igualmente la cantidad es macro, como quien dice, insuperable. Y qué bueno, son parte de la historia, quedan en la historia y sencillamente son insuperables. Y aquí podemos citar dos palabras importantísimas de dos grandes artistas. Uno, el gran Rubén Blades, su canción que dice: lo pasado no perdona. Exactamente, ¿qué tiene que ver? El avance del nuevo no puede pasar adelante sobre el pasado. Sobre todo lo que demostramos hace rato con la emblemática universal de la historia de la música, como lo es la Victrola y la RCA Victor. Eso por un lado. Igual lo que dijo el gran Larry Harlow junto a Junior González: agarra un poco de salsa. Bueno, así empezó la cosa, y como decían los discos, en su gran emblema, la salsa también es cultura. Y Fidel lo dijo: pásame la salsa.